La historia de los argentinos se desenvuelve sobre un territorio que abrazó un día la mitad de América del Sur. ¿De dónde proceden nuestros límites actuales? ¿Responden acaso a una razón histórica legítima? ¿O es por el contrario el resultado de un infortunio político, de una vicisitud de las armas, de una derrota nacional? Sin duda, aparece como fruto de una crisis latinoamericana, puesto que América Latina fue en un día no muy lejano nuestra patria grande. Somos un país porque no pudimos integrar una nación y fuimos argentinos porque fracasamos en ser americanos. Aquí se encierra todo nuestro drama y la clave de la revolución que vendrá. Jorge Abelardo Ramos ha sido el pensador argentino más original y controvertido del siglo XX. Su mirada de la historia política del país lo diferencia y recorta del resto de los estudiosos, precisamente por su singularidad y talento para huir de estereotipos y dogmas. Recorrió con plasticidad y equilibrio sorprendente los vericuetos de la historia, aligerado de cargas y prejuicios cegadores. Todo un currículum para quien, empero, ha sido uno de los escritores más influyentes y leídos de la segunda mitad del siglo XX. Misterios del alma popular. Sucede habitualmente que las mayorías actúan con independencia de criterio frente a los dictámenes rígidos de la intelectualidad entronizada. Ramos fue un severo crítico de estos cenáculos a los que denominó peyorativamente inteligencia, es decir, intelectuales de ideas repetidas al infinito, frías y lejanas. El valor de sus verdades, cargadas de colores y sonidos, podemos hallarlo en sus propias palabras y en la fundamentación escrita de su obra Revolución y Contrarrevolución. Nos internaremos, en consecuencia, en esta aventura del pensamiento que es un extraordinario ejemplo de creatividad y talento. Ramos no dudó en reivindicar al liberalismo español de los Borbones y a su forma de gobierno, el despotismo ilustrado. Observó en Napoleón al gran político revolucionario y constructor de la nacionalidad francesa y vinculó la Revolución de Mayo a los acontecimientos europeos. Al ingresar en el siglo XIX, España estaba gobernada por Carlos IV, un Borbón, vástago y resoluto de Carlos III, que rodeado de un puñado de brillantes estadistas, había intentado contagiar a España el espíritu de modernidad que soplaba desde la Francia revolucionaria. El régimen de los Borbones será conocido como el régimen del despotismo ilustrado. Ya se van los pastores a la Extremadura, ya se queda la
Como la postración general del país exigía, sin embargo, la adopción de una política burguesa, como el desarrollo de la industria, la educación común, preparación de técnicos, investigación científica, etc., la burocracia borbónica se hizo intérprete de esa necesidad. En sus grandes estadistas se refugió el pensamiento moderno. Todo para el pueblo sin el pueblo. Tal era la divisa de estos aristócratas volterianos, escépticos en el credo y crédulos en la ciencia. El despotismo ilustrado pretendía aburguesar el país desde arriba. En esa limitación yacía el secreto de su fracaso. Hasta las tierras americanas llegó la influencia espiritual de estos borbónicos que eran la versión monárquica y absolutista del progreso de la época. Si en España el marqués de Esquilache hacía acortar las capas raídas del ejército de mendigos y ordenaba a sus tropas cortar las barbas y los cabellos a esa corte de los milagros que constituía el abismo social de Madrid, enviaba a las Indias los virreyes más emprendedores, como Bertis. Creó el Colegio de Humanidades en Buenos Aires y el alumbrado público, que había costado en la capital de España una sublevación del pueblo más atrasado incitado por los frailes. La sangrienta Revolución Francesa había devenido bajo Napoleón en un sistema de gobierno que privilegiaba la armonía, la paz y el equilibrio. La defensa irrestricta de su país y de los principios de la Revolución Francesa hicieron que se enfrentara a los grandes poderes de Europa y especialmente a Inglaterra. En su lucha gigantesca contra este país, Bonaparte se vio obligado a invadir España. A la invasión respondió todo el pueblo de España el 2 de mayo de 1808. De ese levantamiento arranca la existencia histórica de los americanos del sur. Solo estuvieron con el pueblo algunos sectores del ejército que se lanzaron a organizar la guerra de guerrillas y que mantuvieron en jaque a los generales napoleónicos durante 6 años. En sus filas combatieron jóvenes militares nacidos en la América criolla, el futuro general José de San Martín entre ellos. Se organizaron de inmediato juntas populares que asumieron la representación del poder vacante. El rey Carlos IV y el príncipe heredero Fernando permanecían cautivos de Napoleón. Fernando VII fue llamado el Deseado por el pueblo que luchaba en su nombre, pero que de hecho hacía su propia guerra por la democracia y la libertad. El levantamiento revolucionario en toda América no fue sino la prolongación en el Nuevo Mundo de la conmoción nacional de la vieja España que pugnaba por remozarse. Nuestra Revolución de Mayo, que adquiere casi simultáneamente un carácter continental, no fue un levantamiento contra España. 2 Españas había y luchamos con una de ellas contra la otra. No fue para desasirnos de España que Mayo nació, sino para liberarnos juntos del yugo absolutista. Americanos y españoles combatieron mezclados en los 2 campos. Asumiendo la representación del espíritu de su época, el Inca Yupanqui, diputado americano, contestaría en Cádiz a los españoles reaccionarios que deseaban expulsar a los franceses, manteniendo la subordinación de América. Un pueblo que oprime a otro pueblo no merece ser libre. El regreso de Fernando VII y la derrota de la Revolución Ibérica fueron nuestra derrota. La victoria fernandina acarrió a España 1 siglo y medio de frustración y nos lanzó a la independencia para no capitular ante la reacción absolutista. En esos años Moreno fue la figura fundamental.
El joven e inquieto abogado, pues solo tenía 33 años, ocupó el escenario político tan solo 9 meses y la historia lo recuerda hasta hoy. Se levantó como la encarnación misma de la revolución continental que buscaba construir una nación, con España si era posible, y sin España de todos modos. De ahí que aparezca en nuestra escena histórica como el propulsor del capitalismo por métodos revolucionarios. Ramos desecha la versión unitarios versus federales y junto a Alberdi afirma: no son dos partidos, son dos países. No son los unitarios y federales, son Buenos Aires y las provincias. Es una división de geografía, no de personas. Con razón, cuando se averigua quiénes son los unitarios y federales y dónde están, nadie los encuentra. La lucha no es guerra civil. Es guerra internacional, de Estado a Estado. Esta concepción ubica a Ramos en la línea del revisionismo liberal del interior del país, popular y criollo, iniciado por Alberdi, trazando de esta forma diferencias fundamentales con el conjunto historiográfico. Su reivindicación de Artigas, del general Paz, del gobernador Bustos de Córdoba, de Alejandro Heredia de Tucumán, hace que pondere por igual a todos aquellos provincianos que enfrentaron a Buenos Aires, la gobernara Rivadavia o el general Rosas. A los efectos de los intereses provincianos, era lo mismo. Mientras la política librecambista enriquecía a Buenos Aires, arruinaba al interior del país. Si Buenos Aires, Montevideo, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes tenían costas marítimas o fluviales y productos para la exportación, cueros, tasajos, lana, las provincias mediterráneas vivían únicamente de los recursos del mercado interno y de sus industrias territoriales, los vinos, aguardientes y frutas secas de Cuyo, los tejidos cordobeses, los minerales, algodones y ganados de Catamarca y La Rioja, los alcoholes, suelas y tejidos salteños constituían el fundamento económico de todo el interior argentino. Pero la derrota de la tendencia revolucionaria morenista nacional en Buenos Aires y la transferencia del control gubernativo a manos del grupo comercial porteño originaron una caudalosa corriente de mercaderías inglesas que amenazaron las bases mismas de la economía provinciana. Mientras Buenos Aires se perfumaba y bailaba el minué, el interior era reducido a la desesperación, diezmadas por las guerras de independencia, arruinadas por la invasión de mercaderías británicas y usurpadas sus rentas por la orgullosa metrópoli. Las provincias argentinas se replegaron. Surgieron entonces jefes armados al mando de tropas irregulares que defendieron, como pudieron, las autonomías provinciales y resistieron la política absorbente de Buenos Aires. Fue el único americano que libró en el Río de la Plata, casi simultáneamente, una lucha incesante contra el Imperio británico, contra el Imperio español, contra el Imperio portugués y contra la oligarquía de Buenos Aires.
Aspiraba a organizar la nación con la garantía de plenos derechos para cada una de las provincias que concurrieran a formarla. Pertenece a la generación revolucionaria de San Martín y Bolívar. Existir un foco económico centralizador, una burguesía industrial capaz de congregar férreamente los particularismos regionales, la nación latinoamericana tiende a disgregarse, siendo inútiles todos los intentos de San Martín, Bolívar y Artigas para salvar la unidad en la independencia. La grandiosa posibilidad de la nación latinoamericana es ahogada y el siglo XIX asistirá a su trágica balcanización. Los distintos grupos económicos de las regiones se lanzan a su propia lucha, asusados por Gran Bretaña, que verá en esa disgregación la mejor garantía de su dominación imperial. El periodo que se extiende del 20 al 62, Ramos lo explica como el enfrentamiento entre provincianos y porteños. Agrega además la idea que la raíz de tantos males hay que encontrarla en el fracaso de la unidad continental, la derrota de Artigas y la traición de Buenos Aires a la consecución de la gran obra de unidad americana. Se desata entonces la lucha encarnizada entre las provincias del interior contra Buenos Aires. En esta última ciudad emergen figuras como Rivadavia o Rosas que tanto daño le ocasionaron a los argentinos. Las figuras más conspicuas del porteñismo fueron Rivadavia y Rosas. En el caso del doctor unitario, su conciencia estaba marcada a fuego por el hechizo de Europa. Se propuso hacer de Buenos Aires una ciudad europea, penetrada del espíritu de las luces y de la eficacia del progreso. Se deslumbró por el boato y el poder de aquellas ciudades. Luego de algunos viajes por Europa, en las maletas del retorno, importó aquellas instituciones y decretos que no eran sino la imagen abstracta de un proceso real. Fue el jefe político del bloque social conformado por los ganaderos bonaerenses y los comerciantes porteños, es decir, los intereses portuarios ligados a Gran Bretaña. La ley de enfiteusis, el empréstito Baring y la guerra contra el Brasil fueron los aspectos más destacados y detestados de su efímero gobierno. Cuando por medio de un golpe de Estado se hizo presidente, intentó dividir la provincia de Buenos Aires. Sus locuras lo traicionaron e hizo que los ganaderos, bajo la conducción de Rosas, rompieran con él. El famoso liberal ya estaba en camino de la dictadura e impuso la Constitución del 26. Para eso abandonó la guerra contra el imperio, teniendo en claro que solo una paz a toda costa con el Brasil podría permitirle desviar las tropas argentinas comprometidas en la guerra nacional para sofocar la guerra civil. Don Juan Manuel de Rosas, en cambio, fue la primera expresión capitalista en la Argentina. Se trataba de un capitalismo agrario,
Rosas estaba directamente ligado a la pampa, a la fábrica de vacas, al cuero y al tasajo. Sin embargo, se reservó, a través de 1000 maniobras distintas, el dominio completo de Buenos Aires y de su puerto, de sus rentas y del crédito público de ella derivado. A dicha estrategia la llamó federalismo. Facundo rechazó uno a uno los proyectos rivadavianos como correspondía a un provinciano, auténtico y genuino. Procedía de una familia de pequeños terratenientes de situación holgada y vivía consagrado a las labores rurales, siguiendo con atención las alternativas de la política porteña. Amado por su gente, lo siguieron a caballo cuando su mano vigorosa levantó la lanza para defender a las provincias amenazadas por la barbarie porteña. Quiroga había resuelto desconocer no solo la Constitución del 26, sino a Rivadavia como presidente de la República. Entre Rivadavia, jefe de la burguesía comercial porteña, y Rosas, caudillo de los ganaderos bonaerenses, se alza un tercer factor que ha sido con frecuencia oscurecido en nuestra literatura histórica. Nos referimos al complejo de provincias mediterránea y a sus dos jefes más destacados, el general José María Paz, hombre de Córdoba, y el riojano Juan Facundo Quiroga. La tragedia de ambos, que en último análisis fue la del país, consistió en la imposibilidad de crear un frente del interior. Vino de visita un teniente. Cordobés era. El teniente José María Paz. ¿Quién ha dicho? El teniente José María Paz. ¡Que se man! ¡Una gran puta! Estos hombres eran argentinos provincianos y sus diferencias con Rosas serían producto de la dictadura portuaria de Buenos Aires que Rivadavia ejerció y que Rosas mantuvo. En este orden de ideas, la sagacidad de Rosas, de algún modo reflejo del formidable poder bonaerense, fue insuperable y sus intrigas divisionistas obtuvieron el éxito derivado de la impotencia económica provinciana. Las provincias del litoral, afectadas por Rosas en virtud de la prohibición de navegar libremente los ríos Paraná y Uruguay, se opusieron fuertemente a Buenos Aires. El caudillo entrerriano no esperó más y en 1852 procedió. En la batalla de Caseros derrumbó a Rosas y al poder de la provincia de Buenos Aires. La mayoría de los porteños, rosistas o unitarios, formaron un frente contra Urquiza. La razón era bien simple. La desaparición de Rosas movía a las provincias mediterráneas a cerrar filas en torno a Urquiza, persiguiendo objetivos de amplio interés argentino. Esto era mortal para los porteños. Para contar con el apoyo mediterráneo, Urquiza debía hacerse intérprete de las aspiraciones nacionales. Así, la gran cuestión cuyo planteo temían los porteños ante la presencia dominadora de Urquiza era la aduana porteña, el tesoro público y la ciudad-puerto. De ahí que cada paso dado por el vencedor con un sentido nacional despertara la desconfianza y la suspicacia de la ciudad portuaria. El Acuerdo de San Nicolás fue la gran estrategia política del entrerriano. En esa localidad juntó a los gobernadores del interior para dar forma a la Confederación. Finalmente, la sanción de la Constitución de 1853 a instancias del litoral y de las provincias mediterráneas cerró una etapa. El interior se organizó conformando una nación. Sin embargo, Buenos Aires no aceptó el nuevo orden y conspiró contra la Confederación. En 1861, en la batalla de Pavón, Buenos Aires alcanzaría el triunfo definitivo sobre el interior y una nueva etapa se abría en la historia del país. El período que se abre a partir de la batalla de Pavón marca el final del proyecto provinciano y el definitivo triunfo porteño. Ramos no duda en darle a estos acontecimientos la relevancia que merecen.
la rápida incorporación argentina al mercado mundial que acarreó consecuencias trágicas para el interior, y los asesinatos de Peñalosa y Felipe Varela, responsabilidad política de Mitre, revelan que su línea argumental, provincianos y porteños, tiene más vigencia que nunca. Ocurrida la batalla de Pavón, Mitre se transforma en el eje político en torno al cual se organiza el país. Por su parte, Urquiza vivía aletargado en el lujoso Palacio San José. Tenía 6 millones de pesos, 8 estancias, 150.000 vacas y un profundo hastío. Replegado en su feudo entrerriano, satisfechas ya las reivindicaciones que lo lanzaron a las armas en Caseros, ya no podía ni quería luchar. Una placidez indefinible paralizaba su brazo. Con esta actitud dejaba libre el camino para que las fuerzas de la provincia bonaerense arrasasen el interior argentino. Abdica virtualmente, destruye la alianza con las provincias mediterráneas y se fuma del escenario. ¿Pero quién era Mitre? Alrededor de la personalidad de Mitre y de su tradición ideológica se han agrupado todas las tendencias antinacionales del país. Mitre no era tan grande, digámoslo al pasar. El análisis de su persona no suscita un interés apasionante. Se trataba más bien de un ser de inteligencia moderada, amaba la cultura. Su autodidactismo, propagado como una fiebre hacia todos los campos de la actividad intelectual, no favoreció el desarrollo de sus cualidades, sino que lo perturbó. Su contribución de historiador sería tributaria de sus intereses como político. Está lejos de nuestro ánimo formularle ninguna acusación de hecho. Solo juzgamos el contenido de esa política y en tal sentido es preciso indicar que escribió la historia exigida por la burguesía porteña. El mitrismo es el precedente inmediato de la ideología antinacional de nuestra época y su justificación histórica. Enemigo del criollismo que se le antojaba bárbaro y partidario del foco civilizador de Buenos Aires, traductor, lacayo espiritual de la cultura europea y de su preeminencia técnica. En la economía, la política y la cultura, la ideología mitrista será invariablemente la doctrina de la contrarrevolución. El primer acto de Mitre en el poder fue anular los gobiernos provinciales. Los gobernadores eran caudillos populares y fueron arrasados. Las escenas de ferocidad, las ejecuciones y los degüellos después de los encuentros forman un capítulo impresionante de nuestros conflictos civiles. Mitre es el responsable central de la represión, la rapiña, la corrupción y el degüello generalizado que practican sus tropas, azuzadas por Sarmiento. Toda la correspondencia de Mitre en su archivo lo acusa sin atenuantes. Los salvajes unitarios están de fiesta. Celebran en estos momentos la muerte de uno de los caudillos más prestigiosos, más generoso y valiente que ha tenido la República Argentina. El Partido Unitario tiene un crimen más que escribir en la página de sus horrendos crímenes. El general Peñalosa ha sido degollado. El hombre ennoblecido por su inagotable patriotismo acaba de ser cosido a puñaladas, degollado y su cabeza conducida como prueba del buen desempeño del asesino al bárbaro Sarmiento. El partido que invoca la ilustración, la decencia, el progreso, acaba con sus enemigos cosiéndolos a puñaladas. Es lógico, con sus antecedentes de sangre. Mata por índole perversa, mata porque su sed de sangre lo mortifica, lo sofoca, lo embrutece, mata porque es cobarde para vencer en el combate y antes que mirar,
Frente a su enemigo, desliza entre las tinieblas y el silencio de la noche el brazo armado del asesino aleve, para que vaya a clavar el puñal en el corazón de su enemigo dormido. A ver dónde está ese tal general Peñalosa. Maldito sea, maldito, 1000 veces maldito sea el partido envenenado con crímenes. Maldito sea, maldito, 1000 veces maldito sea el partido envenenado con crímenes que hace de la República Argentina el teatro de sus sangrientos horrores. Los principales caudillos habían sido aniquilados. Con el osario de las montoneras comienza el llamado período de engrandecimiento económico. Amala y ese chacho tan combatido, tan combatido. Ofertando la paz sincero y, que digo, tan combatido. Este es el triunfo, madre, de los chachistas, de los chachistas. Con la Rioja en el alma, la lanza lista, que digo, de los chachistas. Es precisamente en la presidencia de Mitre que comienza la historia de nuestra pampa gringa, es decir, la transformación de nuestro litoral en un área cultivable destinada a alimentar la población de Europa. Mitre abrió de par en par las puertas del interior y comenzó la ruina de nuestra economía artesanal. Todo este viejo sistema que daba de vivir a centenares de miles de argentinos se derrumbó. Paraguay mantenía cerradas las puertas de su economía al comercio extranjero y había desarrollado cierta autonomía industrial, pero ese estado semiartesanal, semicampesino, solo podía proseguir su evolución en los marcos más amplios de la Confederación Sudamericana. En su aislamiento solo fue capaz de generar un paquidermo industrial y cesarista sin porvenir. Antes de dar comienzo a la guerra, Mitre, generalísimo de los ejércitos de la Triple Alianza, en una de sus bravuconadas habituales, había anunciado: en 24 horas al cuartel, en 15 días en Corrientes, en 3 meses a la Asunción. Luego de 5 años, continuaban las muertes. En medio de un caos indescriptible, Mitre, enceguecido, vacilante, hipnotizado por el desastre, rechaza todas las tentativas de mediación sugeridas por Paraguay, Chile, Perú y Francia. El exterminio debía ser total y definitivo. Y así fue. Ramos entiende que la candidatura de Sarmiento a la presidencia es una bisagra en la historia política de aquellos años. A pesar de ser el responsable directo del asesinato de Peñalosa, Sarmiento ya no es el mismo. Lo distingue haber tomado distancia de Mitre, y esto es principal para Ramos. La idea central de Abelardo es que cuanto más se aleja Sarmiento de Buenos Aires, más se acerca a la patria. Por esa razón aprueba con simpatía el acercamiento de Sarmiento a Urquiza y observa como un camino sin destino
la oposición del federalismo duro de Entre Ríos al acuerdo con el sanjuanino y el trágico asesinato como un gravísimo error. La presidencia de Sarmiento habilitó a futuro el retorno de los hombres del interior, un tobogán hacia el arenero provinciano. La putrefacción de la política mitrista, su impopularidad y el odio que suscitaba en la propia Buenos Aires habían llegado a tales extremos que fueron inútiles todos sus esfuerzos para imponer un sucesor a su presidencia. En el seno del ejército, hastiado de sangre, comenzaba a abrirse paso la candidatura de Sarmiento. Si bien todo el país sabía que Sarmiento era un sanjuanino servidor de los porteños, nadie ignoraba tampoco su origen provinciano, sus frecuentes disentimientos con el mitrismo, su carácter independiente y su original inteligencia. Sarmiento no ofrece precisamente el espectáculo mediocre de Mitre. Estamos frente a un hombre contradictorio, vital, creador y provinciano al fin. Yo soy una mula sanjuanina y ni ellos ni nadie me harán perder la senda. Que me den un poquito así de calce y ya verán cómo le hago un hijo macho a la historia de este país. Yo soy porteño en las provincias, provinciano en Buenos Aires y argentino en todas partes. Fue un burgués sin burguesía, maestro y letrado que hizo su cultura poncho, que no fundó escuelas, pero quiso fundarlas y peleó por ellas. Alberdi y Sarmiento fueron los dos intelectuales más notables producidos por el interior. Patrón, ¿me quiere comprar? Dame un atado. De seguida. Entraron allí, decirles que es para el burro de Soto. Bien, patrón. ¿Cuánto es? Nada más que $1. Perdone, patrón, pero hay caballos en esta casa. Caballos no, burros que patean y muerden. Atrevido te voy a ganar, mocoso sinvergüenza. Siendo presidente, Sarmiento se vio rápidamente enfrentado a Mitre. En consecuencia, marcha a Concepción del Uruguay y conferencia con Urquiza. Al regresar a Buenos Aires, se siente fortalecido, arremete en la prensa contra el mitrismo y los porteños, pero el caudillo entrerriano es asesinado y Sarmiento queda sin apoyo. A Urquiza lo mataron viejos urquicistas que se sintieron traicionados y abandonados por la política sinuosa del entrerriano. Avellaneda fue el candidato de las provincias. Su candidatura presidencial fue lanzada desde Córdoba, meridiano político del país. Por otro lado, Adolfo Alsina, fundador del Partido Autonomista Porteño con raíces en el viejo federalismo rosista, se volcó a la fórmula de Avellaneda, siendo este acercamiento decisivo para el triunfo provinciano. Al mismo tiempo, fue el punto de arranque del Partido Autonomista Nacional, es decir, la fusión del nacionalismo provinciano con los sectores populares y federales de la provincia de Buenos Aires. Gobernó el país durante más de 30 años hasta la aparición del radicalismo. En el gobierno de Avellaneda nace la primera legislación de proteccionismo industrial en escala nacional. Junto a estas medidas, todo un movimiento intelectual y político se pone en marcha para levantar las banderas del proteccionismo industrial. Formarán parte de él hombres como Rafael y José Hernández, Vicente Fidel López, Roque Sáenz Peña, Nicasio Oroño, Carlos Pellegrini y Lucio B. Mansilla. El enfrentamiento con el mitrismo y su vocero, el diario La Nación, es formidable. Entre 1881 y 1890 se fundaron los primeros grandes establecimientos industriales, verdaderas fábricas modernas de carne, cerveza, cigarrillo, jabón, curtiembre, cal, yeso y mosaico. La presidencia de Avellaneda comenzó con una revolución y concluyó con otra. Ambos movimientos fueron mitristas y los dos se propusieron impedir la federalización de Buenos Aires. El porteñismo recalcitrante aseveraba que el presidente de la República era un huésped de Buenos Aires y se negaba a la federalización tanto como a un nuevo presidente provinciano. En consecuencia,
el mitrismo había organizado una rebelión porteña contra el gobierno de Avellaneda y contra los 12 gobernadores de la Liga del Interior, que no son otra cosa que 12 mulatillos que pretenden imponer a la República un general. El desprecio y el racismo evidente anticipaba los pasquines de 1945. Durante los 12 meses siguientes a la proclamación de la candidatura de Roca, los acontecimientos marchaban en línea recta a la guerra civil. Todos los partidos políticos de Buenos Aires se pusieron de acuerdo en enfrentar a Roca. No obstante, la ley de federalización fue aprobada por el Parlamento. Sin embargo, el clima de violencia y arrebato crecía día a día. Los periódicos mitristas giraban fuera de control y aseveraban de Roca que era un raquítico enano, guaso joven que mira de soslayo, anda en los ranchos de Córdoba en mangas de camisa, vareando caballos y sacando para comer el cuchillo de la cintura. Mazorquero, símbolo de la barbarie, rodeado por caudillos de Chiripay con aro en la oreja y chupas de tabaco negro. Si triunfa, los indios abrirán con sus chuzas las cajas fuertes de los bancos. Finalmente, los combates estallan. Barracas, Puente Alsina, Los Corrales y Plaza Constitución derraman más de 3.000 muertos. Roca vence y la Argentina con él. La oligarquía argentina desde la Revolución de Mayo fue siempre bonaerense. Se dividía en partidos dentro de su seno, se acuchillaba entre sí, pero se unía siempre frente a las provincias. ¿Había oligarquías en el interior? Es ridículo siquiera plantearlo. Lo que había en el interior eran las familias más o menos tradicionales, algunas veces ricas, otras simplemente acomodadas. Estos grupos formaron el roquismo. Constituyen, sin duda, un verdadero patriciado dispuesto a organizar el país de arriba a abajo previa destrucción del mitrismo. La generación del 80 se disponía a dirigir el país. Rescataron la ciudad de Buenos Aires para toda la República y le dieron un brillo y un esplendor intelectual a la época que no tiene paralelos en nuestra historia. Hunde sus raíces en la generación del Paraná, intelectuales y creadores que rodearon a la Confederación Argentina cuando la oligarquía porteña rehusó plegarse a la unidad del país en 1853. Mansilla, Calvo, Victorica, Mariano Fragueiro, José Hernández y sobre todo Alberdi militarán allí. Casi todos ellos sostendrían más tarde al nuevo jefe de la política nacional, que era Roca. Esta generación es quizás la única verdaderamente argentina en el sentido de que obró y pensó en las condiciones creadas por la unidad política del joven Estado conquistado por el roquismo. En general, los historiadores de izquierda o del vasto firmamento del progresismo, tanto como del nacionalismo, han evaluado desfavorablemente la figura del general tucumano. Afirman sin ambajes que Roca fue la expresión de lo más rancio y recalcitrante de la oligarquía argentina. Abelardo Ramos disiente categóricamente con estas opiniones y advierte cómo sobre Roca se construyó un símil de unión democrática, es decir, la formidable alianza social que enfrentó a Perón en su momento, y que en 1880 se alzó de igual modo sobre Roca. No asombra, puesto que es una constante de nuestra historia, el rechazo que ciertos sectores intelectuales y bien pensantes mantienen sobre los movimientos populares. La defensa que Ramos hace del general tucumano es enérgica y vigorosa. Condujo al país en un momento especial de ascenso vertiginoso del capitalismo mundial, siendo Roca la cara criolla de ese formidable movimiento. En esa línea interpretativa, juzga al motín del 90 como un engendro contrarrevolucionario al servicio de la única oligarquía argentina, la de Buenos Aires. Julio Argentino Roca era un hombre procedente del norte criollo.
Provenía de esa Argentina precapitalista que, al vivir en su mayor parte bajo las condiciones de una economía natural, había conservado, como en un viejo arcón, el perfume del pasado, las tradiciones más hondas, el nacionalismo más profundo y la visión global de la patria. ¿Qué soldados formaban el ejército de Roca? El pobrerío del interior, que por los profundos cambios sociales introducidos por el avance del ferrocarril, así como la destrucción de las primitivas manufacturas locales, dejaron sin profesión al artesanado, y al mismo tiempo la desaparición de la carreta como medio de transporte empujaron a la vagancia y a la desocupación a miles de argentinos. ¿Dónde ir? ¿A qué partido adherirse? ¿En qué dirección desplazarse? Esa multitud de tejedores, troperos, plateros, pastores, gauchos nómades, talabarteros, boyeros y pequeños agricultores corridos por la industria extranjera y la inmigración ingresaron de a miles en el ejército de línea, sostenido por el presupuesto del Estado, y no necesitaban de muchos instructores para enseñar a esos soldados el manejo de las armas, ni programa alguno para infundirles conciencia nacional. La conciencia nacional la llevaban en sus costurones y cicatrices. De pronto, como incorporados a un huracán, los argentinos del 80 se encontraron súbitamente lanzados a una carrera de prosperidad muy pronto transmutada en opulencia y despilfarro. El gobierno de Roca construyó aceleradamente los ferrocarriles, puentes, edificios, teatros, calles, pueblos, ciudades, escuelas y correos que la República exportadora reclamaba con impaciencia. La sociedad criolla tradicional se conmovió hasta los cimientos. Una energía febril se propagó a todos los niveles sociales, en todos los órdenes. El desarrollo capitalista alcanza un ritmo desconocido. Sobre las provincias desangradas y exhaustas de la era mitrista, el poder nacional vuelca gigantescos recursos. El Estado Nacional se eleva como un nuevo poder en aquella república flagelada. Parecía a todo el país un verdadero milagro ese gobierno sobre el que llovían todas las bendiciones de la suerte. Durante las 2 presidencias de Roca no se produjo ninguna revolución ni motín. Fueron sancionadas las siguientes leyes. Ley 1420 de Educación Común. Ley 1130 de Moneda, por la que se establecía la unidad monetaria en el país. Se organizaron los territorios nacionales. Se fundó el municipio de la capital, los tribunales de justicia local, obras de salubridad, Puerto Madero, etc. Los 30 años de influencia roquista marcarán para siempre el eclipse del mitrismo. Es un buen punto de partida para estudiar este período deliberadamente confuso de nuestra historia. La sucesión presidencial fue un trámite rápido. Roca depositó su confianza en su concuñado y el asunto se arregló. Pese a todo, Juárez Selman no era Roca. Representaba más bien un cambio, una suerte de retroceso. Se concibieron en ese tiempo los más audaces planes: el proyecto de una ley de subterráneos, el planeamiento de una fábrica de locomotoras, la fabricación de maquinaria agrícola, la explotación de nuestros productos mineros. A la ideología nacionalista burguesa del roquismo le faltaba la base material para el desarrollo técnico. Sobre 1889, una brutal crisis del capitalismo mundial arrastró a la Argentina. El presidente cordobés fue elegido responsable universal de esta catástrofe a la que era ajeno.
La conspiración reunía a lo peor de Buenos Aires, la oposición clerical, las familias distinguidas de la ciudad, la oligarquía bonaerense, los jóvenes aristocráticos de la ciudad virreinal que consideraban a los hombres del 80 y del 90 la chusma provinciana y que su hora había llegado. La crisis del 90 cayó como un rayo paralizante sobre esa sociedad porteña sumida en el placer, repentinamente alzada a los gustos europeos más exquisitos. Pareció de pronto que el país entero se hundía, pero el país no jugaba a la bolsa, ni tenía a su servicio mucamos de librea con botones de plata, ni frecuentaba las joyerías de la calle Florida, ni examinaba con ojo conocedor los rasos y las sedas importadas que el gran señor de Buenos Aires, entre jugada y jugada, aquilataba con sus amigas. Frente al problema, la aristocracia porteña no tuvo idea más galante que orientar el odio mundano a la generación del 80, responsable de todas las desgracias. La organización de este movimiento desembocó en la creación de la Unión Cívica, organización política típicamente porteña. La contrarrevolución del 90 fue la réplica oligárquica con sus inevitables aliados de la izquierda, como Alem, a la revolución del 80. La Unión Democrática del 90 estaba formada por banqueros agiotistas, terratenientes, importadores, jóvenes asesores de empresas extranjeras, hombres de club y abogados modestos como Leandro Alem, al que utilizaban en sus maniobras. Preparado de tal suerte, el golpe contra Juárez Celman se produjo el 26 de julio de 1890. El brote de guerra civil en medio de la ciudad produjo una alarma general. Roca, que aunque alejado políticamente del gobierno y alentando seguramente la caída de Juárez, se colocó en ese momento a su lado para apoyarlo frente a la oligarquía y también para dominarlo. Carlos Pellegrini, vicepresidente y hombre estrechamente asociado a Roca, fue el alma de la represión militar. Todo el ejército argentino sostuvo al gobierno de Juárez. La renuncia de Juárez contribuyó a desarticular las maniobras de la oligarquía porteña. La generación del 80 continuaba en el timón en la persona de Carlos Pellegrini. El conquistador del desierto tenía 54 años y ya no era el mismo. Después de vencer al mitrismo, negoció con él. El ciclo del roquismo llegaba a su fin. El mundo era muy diferente al del 80. La Argentina también, y Roca, naturalmente, acompañó los cambios. El imperialismo aparece como fenómeno económico y político. El vertiginoso desarrollo capitalista que se produce en los últimos 30 años del siglo XIX constituye el fundamento del mismo. Es la era de la gran industria que exige inversiones sin precedentes. A la exportación de mercancías en un mercado abierto, de expansión constante, que distingue el período de la libre competencia, sucede la exportación de capitales en las condiciones de mercados cada vez más restringidos. La expresión economía mundial aparece en el último tercio del siglo XIX. La universalización del capital, las comunicaciones y los transportes, así como la independencia de todas las zonas económicas del planeta, encontrarán su contrafigura en las más despiadadas luchas de los grupos imperialistas por la conquista de zonas de influencia.
La Argentina participará activamente integrada como productora de alimentos a las nuevas realidades, y aquel joven militar que había hecho la guerra para unificar el país en el 80 era un anacronismo. Sin embargo, en esta segunda presidencia, Roca se rodeó de ministros de lujo, como Osvaldo Mañasco, Joaquín B. González, Pablo Riccieri y Luis María Drago. Durante el ministerio de González se creó la primera ley de trabajo o código. El ministro de Roca reunió a ese efecto a los intelectuales jóvenes más destacados. Era la juventud dorada de la izquierda que trabajaba con el poder. Fueron sus redactores Manuel Ugarte, Enrique del Valle y Berlucea, Augusto Bunge, Leopoldo Lugones y el ingeniero Violé Macé. José Ingenieros y Alfredo Palacios apoyaron el proyecto. No obstante, el Partido Socialista se lanzó a una campaña contra la ley González y por cálculo electoral antiburgués rechazaron junto a los conservadores el proyecto. Roca planteaba en su código la sanción de una ley que establecía la jornada de 8 horas de trabajo, supresión del trabajo nocturno, el descanso semanal de 36 horas continuadas, conocido como sábado inglés, la prohibición de trabajar a los menores de 14 años, la exclusión de las mujeres de cierto tipo de trabajo, salario mínimo para los trabajadores del Estado, la responsabilidad patronal por los accidentes, el reconocimiento de las organizaciones obreras. La lenta extinción del roquismo perceptible en la segunda mitad de la presidencia de su jefe se debía a dos factores recurrentes: la consolidación de la oligarquía proimperialista, que se expresará abiertamente en Quintana, y la conmoción inmigratoria que modificaría la composición de los partidos clásicos por el surgimiento de una nueva clase media. Esta corriente será canalizada por Irigoyen. Al desaparecer el general Roca en 1904 de la escena política, la Argentina era una brillante factoría pampeana. El contorno básico de su estructura social estaba dibujado y perduraría durante décadas. ¿De dónde provenía tanta riqueza? Existe una causa primera, fundamento de todas las demás, y que se ensambla con ellas para elevar a la Argentina al rango de productora mundial de alimentos. Esta causa primera se funda en la naturaleza del suelo. Es la llamada pampa húmeda, la que determina a comienzos del siglo XX la exuberante rentabilidad de las praderas argentinas. Considerada una de las mejores tierras ganaderas del mundo, las praderas del país a principios de siglo prácticamente no requerían empleo de abono. Los ganados podían pastar al aire libre gracias al clima benigno. Su riqueza se reproducía indefinidamente a sí misma y el trabajo social aportado para su vigilancia se reducía a un puñado de peones, retribuidos con salarios irrisorios y mantenidos en los galpones de la estancia bajo un régimen patriarcal. Medraba en este régimen una oligarquía ganadera capitalista pero parasitaria, indiferente a las innovaciones técnicas. La renta de la tierra y el beneficio capitalista derivaban hacia una clase propietaria que, favorecida por la naturaleza y por el sistema mundial, no reinvertía capital para lograr una productividad mayor. Por el contrario, volcaba sus gigantescos ingresos en gastos suntuarios, radicación de capital en el exterior, adquisición de bienes raíces o incesantes viajes a Europa. Erígese de este modo una psicología y una conducta de nobleza ganadera.
Era una oligarquía capitalista, mas no burguesa. Esta clase no transfería la masa de capital adquirido por las ventajas de la riqueza natural y la reducida mano de obra empleada para invertirla a las ramas básicas de la industria. Como resultado de este proceso surge una clase media agrícola de origen inmigratorio, esta burguesía chacarera, lo mismo que su congénere en las áreas urbanas, nacida de las etapas de la comercialización e industrialización, será la base social fundamental del radicalismo en ascenso. Las inversiones extranjeras cumplieron un rol fundamental en aquella Argentina oligárquica. Íntimamente vinculados a los frigoríficos estaban los capitales británicos invertidos en los ferrocarriles, los grupos anglo-europeos de comercialización y monopolización de los cereales, las empresas marítimas que transportaban la producción argentina, las compañías de seguros y reaseguros, los bancos británicos interesados en otorgar préstamos al Estado y finalmente, para cerrar el cerco, cabe mencionar a los capitales ingleses invertidos en los servicios públicos, gas, tranvías, teléfonos, subterráneos y compañías de energía eléctrica. De este modo, la Argentina ingresa al siglo XX envuelta en una brillante quimera. El otrora poderoso Partido Autonomista Nacional era una ruina informe. Dejaba de existir exactamente en el mismo momento en que el patriciado militar y civil del roquismo, creada la unidad del Estado, se integraba en la oligarquía y perdía ya su justificación histórica. Con el triunfo de Quintana, los sectores populares derivan hacia el radicalismo de Hipólito Yrigoyen, consagrado activamente a la conspiración. El radicalismo fue la nueva formación política argentina que amaneció con el siglo. Con él se identificaron los sectores sociales provenientes de la inmigración y antiguos militantes del federalismo provinciano y porteño. Sin embargo, Ramos observa que el radicalismo en origen contó básicamente con dos voces o dos sonidos: Alem e Yrigoyen. El grueso de los historiadores aprecian diferencias entre uno y otro. Empero, más allá de las características personales o de liderazgos disímiles, no profundizaron razones más serias como son las ideológicas, culturales y finalmente políticas. A juicio de Abelardo, entre Alem e Yrigoyen había un abismo, y el mismo consistía en que Alem era mitrista e Yrigoyen roquista. Si alguna vez marcharon juntos fue con la Revolución del 90, pero en ese caso, mitristas y roquistas se hallaban, por razones distintas, malquistados con Juárez Celman. Al eclipsarse el jefe del más poderoso movimiento político que había regido a la República durante los últimos 30 años, se habían creado las condiciones para la revelación de un caudillo de características completamente diferentes. ¿Quién era ese tribuno mudo, apóstol sin doctrina, elocuente sin palabras, que congregaba voluntades sin los medios? Ya hacía 30 años que Hipólito Yrigoyen había iniciado su camino. Habíase enfrentado con su tío Leandro Alem por la irresistible propensión de Leandro a combatir a Roca aliándose con Mitre. Yrigoyen, que viene del roquismo, se va alejando de ese movimiento lentamente a medida que se descompone en el poder, esto es, a medida que se fusiona con el mitrismo. Fundador luego de la Unión Cívica Radical, convergen hacia ella las tendencias más plebeyas de la sociedad argentina y también más criollas. El radicalismo procede del ala popular del autonomismo nacional de Roca y Pellegrini,
Concluida la presidencia del general, el caudillo lanza el movimiento revolucionario del 4 de febrero de 1905. Al estallar la revolución, que demuestra la destreza conspirativa de Irigoyen, se advierte que el movimiento es más fuerte en las provincias que en la capital. Como habrá de suceder siempre con los movimientos nacionales en la Argentina, la capital cosmopolita, bajo la presión de 100 años de ideología portuaria, se resiste a las revoluciones populares. Solo encabeza los motines antinacionales. Finalmente, la revolución es vencida e Irigoyen se presenta ante el juzgado federal asumiendo todas las responsabilidades. Pero el partido que Irigoyen llama movimiento se ha propagado a toda la República. ¿Qué sectores sociales participan de la intentona revolucionaria? Estancieros y artesanos, comerciantes y abogados, antiguos montoneros, compadritos, letrados, oficiales retirados del viejo ejército o jefes en actividad, funcionarios públicos y troperos, hombres de la sociedad vieja y de la sociedad nueva, marginales que añoraban la apatriada y sobrevivían a una época. Esos radicales de 1905, entre los que figuraban ya los apellidos italianos, irían a ensanchar su base social 10 años más tarde al conquistar el poder por la vía electoral e integrarían en una nueva etapa al antiguo criollaje y a la Argentina inmigratoria. La política conspirativa de Irigoyen va rindiendo lentamente sus frutos. El presidente Figueroa Alcorta desea conversar con Irigoyen para persuadirlo de abandonar sus trabajos revolucionarios, levantar la abstención y concurrir a los comicios. Irigoyen exige garantías y, ante todo, la intervención a todas las provincias, pues no creía en comicios libres con provincias gobernadas por el régimen. Nada de esto ocurre. Faltaba algún tiempo para la ley Sáenz Peña. Los 3 millones de inmigrantes que se quedaron para siempre en el país podían desfigurar el porvenir nacional y situarlo en el campo de peligrosas influencias internacionales. Si esto era una realidad indiscutible a principios de siglo, esos motivos comienzan a desaparecer con el desenvolvimiento nacional del radicalismo de Irigoyen. Su histórica justificación residía precisamente en que es a través del radicalismo que se produce la asimilación de los hijos y los nietos de los primeros inmigrantes de las grandes corrientes extranjeras arraigadas al país. Estas corrientes son vinculadas por Irigoyen a las tendencias históricas ya aludidas, el federalismo provinciano y el autonomismo porteño. Con Irigoyen ocurre la nacionalización de las clases medias de origen inmigratorio. En los siniestros conventillos de Buenos Aires vivían 138.000 personas hacinadas en condiciones infamantes. El socialismo de Justo le daba la espalda a ese proletariado andrajoso, según sus palabras, y el presidente Figueroa Alcorta los ignoraba olímpicamente. La Argentina del centenario relinchaba de placer. El mundo del trabajo se hallaba dividido en zonas de influencia. La Federación Obrera Regional Argentina, FORA, dirigida por los anarquistas, era la que agrupaba mayor número de trabajadores. Anarquismo y viejo gauchaje rural guardaban muchas cosas en común, se encontraban en los entreveros payadorescos. Con la desintegración del mundo de las orillas, los viejos carreros criollos que sabían Martín Fierro de memoria, o los hombres de a caballo, que huían de la jornalización de la estancia moderna, derivaban hacia el radicalismo o se hacían anarquistas. Grato auditorio que escuchas, grato auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas a un lado la vista con cierta expresión de horror, que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría,
día. En nombre de la anarquía te saludo con amor. El individualismo altivo y lírico del matrero solloza de coraje en las cajas de las guitarras libertarias. La intensa melancolía por un pasado irrevocable se combina en las coplas anarquistas con la borrosa visión de un hermoso futuro. El campo ya los expulsaba y la ciudad aún no los admitía. Somos esos anarquistas. Somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad, porque cuando nos oprimen volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad. Los socialistas, por un lado, a través de la UGT, Unión General de Trabajadores, hacían sentir su influencia, no siempre benéfica, llevando la palabra de Juan B. Justo al mundo del trabajo. En la generalidad de los casos para denigrar al criollo. Al igual que el conservador y mitrista Quintana, Juan B. Justo criticó la revolución de 1905. Los partidos pertenecientes a la clase dominante practican, como lo prueban los recientes sucesos, para dirimir sus bajas rencillas, los más reprobables sistemas de violencia. En consecuencia, invitamos a la clase trabajadora a mantenerse alejada de estas rencillas partidistas provocadas por la desmedida sed de mando y de mezquinas ambiciones. De esta manera, los socialistas volvían las espaldas al reclamo popular y nacional por el derecho de sufragio. El 1 de mayo de 1909, la Fora conmemora el Día de los Trabajadores con su acostumbrada manifestación en la Plaza Lorea. Mientras se desarrolla el acto, el escuadrón de la policía a caballo descarga sus armas sobre la multitud. Quedan tendidos 8 muertos y 105 heridos. Todos los sindicatos obreros, anarquistas o socialistas condenan la masacre. La Fora resuelve un paro general. Las cámaras empresarias apoyan fervientemente al gobierno y particularmente al jefe de la policía, Ramón L. Falcón, a los pocos días asesinados por un anarquista ruso, Simón Radowitzki. El clima de intranquilidad se generaliza. Las clases dominantes, a través de sus políticos más agudos, Figueroa Alcorta, Sáenz Peña, de la Plaza, cedieron para no provocar un choque frontal. Era peligroso para los jefes de ambas buscar un enfrentamiento decisivo capaz de desatar fuerzas incontenibles. La alteración sustancial que sufría la vieja sociedad criolla con la incorporación definitiva al país de 3 millones de inmigrantes e hijos de inmigrantes creaba nuevos puntos de partida para la política argentina. Solamente Irigoyen y el radicalismo estaban en condiciones de canalizar los nuevos sectores. La famosa ley electoral que lleva su nombre obedeció a la sutil percepción de Sáenz Peña de los peligros que podía correr el país en caso de que las grandes masas descendientes de la inmigración no se encontraran representadas en la estructura política del Estado. En el curso de 1911 envía al Congreso 3 proyectos. El primero proponía el enrolamiento general de ciudadanos y la confección de un nuevo padrón electoral, sobre la base del padrón militar, servicio militar obligatorio. Otro proyecto, la creación del Poder Judicial Federal, responsable de la designación de los funcionarios responsables del comicio. En el otro punto, cedió ante las recomendaciones de Irigoyen y propuso la lista incompleta, puesto que concebía al radicalismo de Irigoyen como una minoría a la que había que otorgarle representación.
El 12 de octubre de 1916, el antiguo comisario de Valvanera, hijo de vasco y criolla, nieto de mazorquero, antimitrista de ribetes federales, de estampa aindiada y criolla, el hombre que jamás había pronunciado un discurso en público y sin embargo había hablado con elocuencia singular a decenas de miles de argentinos, uno por uno, hasta formar un gigantesco movimiento nacional, entraba en la sede del poder ante la expectativa de toda la República. Detrás de él venía el torrente radical, hijos de la inmigración y nietos de próceres. La Asunción fue un espectáculo sensacional. 100.000 personas prorrumpen en una enorme algarabía de vítores y aplausos. La muchedumbre se abalanza sobre el carruaje, desenganchan los caballos y arrastra el coche a lo largo de la Avenida de Mayo. Es una apoteosis. Sin embargo, algunos miembros exquisitos de la oligarquía desplazada parecían no gozar del espectáculo. Fue muy desagradable. Han desenganchado los caballos y han arrastrado la carroza presidencial por las calles vociferando injurias y lanzando vivas. Parecía el carnaval de los negros. Hemos calzado el escarpín de baile durante tanto tiempo y ahora dejamos que se nos metan en el salón con bota de potro. A poco de andar la sociedad argentina, dábase por enterada de algunas de las ideas del nuevo presidente. Las autonomías provinciales son de los pueblos y para los pueblos, y no para los gobiernos. En el lenguaje de los hechos, esto significaba que Irigoyen se disponía a intervenir todas las provincias que permanecían en manos de los gobernantes oligárquicos. Sea por decreto o por ley del Congreso, establece la soberanía popular en los bastiones tradicionales del régimen. Las condiciones de reanimación industrial que origina la guerra europea promueven grandes movimientos huelguísticos. La actitud de Irigoyen ante estos movimientos despertará en la oposición oligárquica una intensa repulsa. Se pone de moda hablar del caos social. Frente a la huelga ferroviaria y la presión empresarial para que el Ejecutivo reprimiera, el presidente les dice a los empresarios: ¿es esa la medida que ustedes vienen a proponer al gobierno que ha surgido de la entraña misma de la democracia después de 30 años de predominios y privilegios? Entiendan, señores, que los privilegios han concluido en el país y de hoy en más las Fuerzas Armadas de la Nación no se moverán sino en defensa del honor y su integridad. No irá el gobierno a destruir por la fuerza esa huelga que significa la reclamación de dolores inescuchados. La Revolución Rusa, ocurrida en 1917, cambiaba bruscamente el curso. En la Argentina el temor invadió a la oligarquía. Entonces las presiones sobre Irigoyen comenzaron a sentirse fuertemente. La resaca periodística venal decía: el jefe de la tribu reparte el pan y la carne, santifica matrimonios, da la absolución de los pecados, castiga a los malos, premia a los buenos y vela por el rebaño. En ese clima de tensión social se produjeron los trágicos acontecimientos en los talleres Bacena que desembocaron en la brutal represión conocida como la Semana Trágica. El 2 de diciembre de 1918, una huelga de solidaridad con algunos obreros despedidos culmina 2 semanas después en una balacera con rompehuelgas armados por la patronal y obreros. Estos hechos obligaron a los obreros a armarse y a partir del 7 de enero fue sitiada la fábrica. Rompehuelgas y policías recibieron un valioso auxiliar en la represión que comenzó inmediatamente con la aparición de brigadas de asesinos voluntarios dirigidos por el doctor Joaquín S. de Anchorena, que había constituido una asociación del trabajo integrada, como es natural, por gente que no había trabajado nunca.
La policía procedió a reprimir con un salvajismo que solo encontraba precedentes en los acontecimientos análogos del centenario. La actitud policial era funcional a las tentativas oligárquicas de derribar al presidente Irigoyen. El 9 de enero, las organizaciones obreras se disponen a sepultar los restos de 4 víctimas. Mientras se procede al sepelio, un batallón dispara sobre el grupo, cayendo varios muertos en el cementerio. Los comercios y las fábricas cierran sus puertas. La ciudad está paralizada. Los anarquistas, a su vez, se colocan a la cabeza del movimiento e intentan impulsarlo más allá de sus límites. La huelga general se levanta el 13 de enero, después que los delegados de la Fora conversan con Irigoyen. Entre 1921 y 1922, obreros rurales de Santa Cruz formularon reclamaciones gremiales en relación a sus condiciones de trabajo. El teniente coronel Varela negoció con los obreros y llegó a un acuerdo provisional. Violado luego este acuerdo por los grandes estancieros, se sucedieron enfrentamientos que culminaron cuando el ejército actuó demencialmente. La Hiena de la Patagonia, el nombrado teniente coronel, dirigió personalmente la represión. Centenares de obreros fueron ejecutados y muchos de ellos obligados a cavar su propia fosa. Fue una brutal matanza. El presidente permaneció inconmovible. No dio un solo paso para investigar y castigar a los criminales. Finalmente Irigoyen pronunció el nombre, Marcelo, y en el radicalismo había un solo Marcelo, Torcuato de Alvear. El nombre corrió de boca en boca. Con la juventud dorada de Buenos Aires, Marcelo había participado en la Revolución del 90, conoció a Irigoyen y el caudillo naciente lo sedujo con su poder magnético. Pero Marcelo no cambió su vida muelle por la política. Esta última era una distracción marginal. Presidente del Jockey Club, largos años residente en Francia, se encontraba más cómodo en París que en su casa de Buenos Aires. Era un perfecto dandy. Nombrado embajador en Francia por su amigo Irigoyen, vivía en París abrumado de condecoraciones, araos, fiestas hípicas, tés, copetines y compromisos sociales múltiples. En su castillo de Marly recibía sin descanso a toda suerte de personalidades y figurones del gran mundo europeo. Pues bien, fue precisamente a este hombre trivial a quien Irigoyen eligió para sucederlo. Antes de partir, deja algunas palabras para un diario francés. Au revoir, París. Yo daré mi corazón y mi cuerpo a la presidencia, pero confieso que muchas veces me sorprenderé contando inconscientemente los días que me separan de mi regreso. Yo le digo a nuestro París, hasta la vista, y lo digo con tristeza, porque yo sé que a mi regreso yo tendré 6 años más, regresaré viejo. A los oscuros correligionarios de provincias que habían sido los ministros de Irigoyen, iba a oponer a Alvear una constelación brillante de nombres tradicionales y representativos. Lo rodearía un grupo selecto de cogotudos que esperaban la señal del nuevo presidente para el alzamiento contra el viejo caudillo. Le tocó en suerte gobernar en un período de bonanza. Gozó de las ventajas envidiables que le ofrecía el período de estabilización relativa del capitalismo que transcurre entre la posguerra y la crisis mundial. La placidez del nuevo presidente, todavía en pleno esplendor físico y mundano,
seductor infatigable, amigo de fiestas y de inaugurar mástiles y monumentos innumerables, parece simbolizar la inocuidad del período. Ante tanto perfume y buenos modales, Irigoyen reagrupaba a su partido, virtualmente en la oposición. La prensa oligárquica exudaba gratitud. La Argentina de Alvear es una de las grandes exportadoras de materias primas y alimentos del mundo. El Partido Socialista acompañaba la gestión oficial, especialmente por su costado liberal y pro-británico. Lo cierto es que el país no había cambiado. Después de 6 años de gobierno irigoyenista, la estructura económica fundamental del país no había sufrido modificación alguna. La sociedad de la posguerra dilapidaba la renta agraria con una libertad análoga a los tiempos del centenario. La primera experiencia en ejercicio efectivo del poder, el nacionalismo, la hizo en Italia. Con la ayuda de la cachiporra y la pistola, el gran capital lanza a la pequeña burguesía al asalto de los sindicatos obreros. En la Argentina, la gesta de los aventureros fascistas despierta admiradores. El voluble Leopoldo Lugones proclamaba la necesidad de una enérgica adhesión a las instituciones militares y un desprecio mayúsculo por los extranjeros perturbadores, y afirmaba: Italia acaba de enseñarnos cómo se restaura el sentimiento nacional bajo la heroica reacción fascista encabezada por el admirable Mussolini. En Lima y a los 100 años de la batalla de Ayacucho afirmaba: ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada. Con esta frase desgraciada anticipaba las jornadas del 30. El nacionalismo argentino fue la punta de lanza de la oligarquía contra el gobierno popular de Irigoyen. En el Partido Socialista todo transcurría en el mejor de los mundos. Juan B. Justo era senador desde 1924 y con él habían ingresado al Congreso 13 diputados. Desde el Parlamento apoyan las iniciativas gubernamentales y fundamentalmente participan en todas las intrigas con conservadores y radicales antipersonalistas. Dentro del socialismo se iba insinuando una tendencia que impulsaba fuertemente en esta dirección de ataque a Irigoyen. Era encabezada por Antonio de Tomaso y Federico Pinedo, que más tarde romperían con el partido para dar origen al Partido Socialista Independiente. El objetivo de esta fracción era oponerse a la reelección de Irigoyen. Todas las fuerzas anti-irigoyenistas y antipopulares levantaron la cabeza a partir del momento en que Alvear se hizo cargo del gobierno. La actitud de Alvear hacia la reforma universitaria, el gran movimiento cultural que había apoyado a Irigoyen en 1918, se volvía abiertamente hostil. La reforma del 18 había surgido en el momento justo. Una respuesta revolucionaria y democrática de las capas estudiantiles cordobesas al resabio virreinal de una sociedad exclusiva y altanera aferrada al pasado. Un manifiesto democrático moderno y dirigido a la América toda fue la herencia más sensible de la reforma. La contradicción entre la democracia política impuesta por la ley Sáenz Peña con la perpetuación de la oligarquía universitaria era demasiado grande para no llamar al combate a la juventud universitaria. Los hijos de la pequeña burguesía llegaban a la universidad procedente de la inmigración. Alvear no solo frena los ímpetus reformistas, sino que interviene la Universidad del Litoral y la de Córdoba, modificando los estatutos aprobados en 1922. La legislación obrera, la política económica y la política universitaria de Alvear inicia un retroceso con respecto al gobierno de Irigoyen. La conspiración oligárquica se pone en marcha para impedir la segunda presidencia del caudillo.
Las tensiones internas entre los antipersonalistas y los irigoyenistas se pusieron ampliamente de manifiesto el 20 de junio de 1924 al inaugurar el presidente Alvear el periodo legislativo. El comienzo de la ruptura fue espectacular. La numerosa bancada radical irigoyenista de ambas cámaras rehusó concurrir a la Asamblea Legislativa para escuchar el mensaje de Alvear. Los únicos que asistieron son los diputados y senadores contubernistas, esto es, socialistas, conservadores y radicales antipersonalistas. En conclusión, el 23 de agosto se realiza en el Teatro Coliseo de la capital una asamblea que funda la Unión Cívica Radical Antipersonalista y consagra formalmente la escisión del radicalismo bajo la mirada benevolente del presidente Alvear. El 4 de marzo de 1928, el radicalismo reúne su convención en el Teatro de la Ópera y proclama unánimemente el nombre de Irigoyen para el primer término de la fórmula. En las elecciones del 1 de abril, obtenía 838.000 votos, lo que significaba el 62% del electorado. Todo un plebiscito.